Bienvenidos y bienvenidas al episodio 3 de Ciberseguros. Esta vez pues vamos a adentrarnos en el mundo de la venganza de los robots. Con nosotros tenemos a Javier Sanz, como siempre, que va a ser el experto en ciberdelincuencia y criminólogo con el que vamos a adentrarnos en las vulnerabilidades de este mundo y sobre todo, pues, qué soluciones tenemos. Pero Javier, antes de nada, cuéntanos un poquito qué es lo que vamos a ver. Vamos a hablar del Internet de las Cosas, Internet of Things, que es pues el conjunto de dispositivos que están conectados a cualquier tipo de red, por lo tanto están conectados a Internet, y esos dispositivos pues no solamente son los portátiles y los teléfonos, sino que existe una gran cantidad de dispositivos, cada vez más, que tienen algún tipo de conexión a Internet. Por lo que podemos ver aquí, pues cualquier cacharro vamos a tener ya conectado, ¿no? Va a estar en red, va a estar dentro del ciberespacio, como decimos en va a estar dentro del ciberespacio, se va a poder acceder a él de una forma directa o indirecta a través del ciberespacio, incluyendo hasta incluso neveras. Ya hay neveras que están conectadas a Internet para hacer la compra a través de neveras inteligentes. Todo es inteligente. Todo, hasta Alexa dicen que es inteligente. Bueno, Alexa ya hablaremos. Ya hablaremos, sí. No tenemos la misma opinión, pero no. Vamos a ver. Pero donde nos vamos a centrar, si te parece, primero vamos a ver las características de todos estos cacharros, que yo creo que es interesante. Si quieres, Javier, las características generales del Internet of Things. Todos estos dispositivos del Internet de las Cosas tienen una serie de características. La primera es que todos ellos recopilan información del usuario, la recopilan y la almacenan. También lo que hace es que estos dispositivos son capaces de comunicarse con otros dispositivos, ya sea de una forma directa o a través de la nube. Información es cualquier tipo de dato, ¿no? Información es cualquier tipo de dato que podamos dar o que el dispositivo pueda captar, independientemente de que se lo estemos dando o que lo esté recibiendo con o sin nuestro consentimiento, eso ya después lo veremos. Otra característica es la ubicuidad, es decir, son dispositivos que se pueden transportar fácilmente. Sí, los podemos llevar a cualquier sitio. La nevera no, la nevera inteligente no, pero en general los dispositivos, muchos de ellos son relativamente pequeños, los podemos llevar a cualquier parte. ¿Los vehículos? ¿Podemos hablar que sea también...? Bueno, nos sirve para transportarnos también, ¿no? Entonces sí, ahora son los vehículos inteligentes que también están conectados a Internet. Ahora cada vez son más inteligentes, hacen más cosas... Lo importante, entra también dentro de las vulnerabilidades que vamos a ver. O sea, también es aplicable, porque yo creo que es de los primeros, junto a diferentes electrodomésticos que podamos tener, pero va a ser de los primeros que se haga un uso. De hecho, ya los vehículos nuevos que se compran tienen mucho componente de Internet de las Cosas. Exacto. ¿Y qué más tenemos? Luego también tienen la automatización. Todos estos dispositivos lo que hacen es que reciben una orden, reciben una acción y generan una respuesta. Sí. ¿De acuerdo? Eso es lo que también se conecta con la otra característica, es que son inteligentes o son capaces de aprender a través de las órdenes que se dan. Muchos de ellos son capaces de aprender. Eso lo estamos encontrando con los relojes inteligentes y con Alexa. También aprende, ¿no? Bueno, ya lo hablaremos. Bueno, ya veremos. Pues viendo todo esto ya... Casi las características que hemos hablado nos podemos imaginar cuáles son las debilidades del Internet de las Cosas, cuáles son los problemas que nos podemos encontrar, que es en lo que vamos a profundizar, pero sobre todo me gustaría destacar aquí, en cuanto a las vulnerabilidades, dos cuestiones. Por un lado, las cuestiones técnicas, siempre hablamos de eso en este programa, las cuestiones técnicas, pero sobre todo el factor humano. El factor humano es importantísimo y desde cibercriminología pues sabemos que ese es uno de los factores fundamentales en este sentido. ¿Por qué? Porque una de las principales vulnerabilidades es que todos estos cacharros van a venir con un usuario y una contraseña por defecto, aunque bueno, luego lo hablaremos porque no todos tienen usuario y contraseña. Aquí podemos hablar pues de diferentes aparatos que además han sufrido ataques y eso ya se ha visto, ya existen ciberataques y nosotros cuando nos llevamos estos aparatejos a casa pues si tienen usuario y contraseña, dejamos los que están por defecto. De hecho, hay múltiples investigaciones que han hecho un barrido de usuarios y es admin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y la mayoría son así. Y eso es factor humano y ese es uno de los principales problemas que tenemos en este sentido. Cuando hablemos de la Smart City también veremos que este problema se puede extrapolar. Luego, las páginas web de control o las
apps, las aplicaciones que tenemos para controlar estos cacharros, el robot que limpia por casa y demás, pues son súper vulnerables porque son muy accesibles. La accesibilidad es muy sencilla. Lo hemos hablado aquí, nos sucede también con los teléfonos móviles. Lo único que tenemos protegido, o parece ser que tenemos que tener protegidos, son los cacharros que sean grandes, el ordenador no. Aquí son accesibles en remoto, y eso es lo que vamos a ver también como uno de los principales problemas. También inexistencia del cifrado, que esa es la principal seguridad que podemos tener, el tener cifrados que sean robustos, que sean potentes. En este caso los fabricantes pues todavía no nos están dando en todos estos trastos un cifrado en condiciones, o todavía no se ha visto esa necesidad, aunque yo creo que en ese caso se va haciendo. Y sobre todo falta de actualizaciones en seguridad, el que tengamos parches para vulnerabilidades que puedan ir surgiendo, poderlo solucionar. Y si compramos un cacharro ahora pero se detectan vulnerabilidades, pues el que compremos el año que viene seguro que va a estar más protegido del que tenemos, pero este no lo vamos a poder proteger. Exacto. Y quizá estas debilidades nos llevan a esa oportunidad criminal, ¿no, Javier? Sí, todos estos dispositivos ofrecen oportunidades criminales. Es decir, bueno, para empezar, un ejemplo es que no solamente es el propio dispositivo. A través del dispositivo y de la vulneración del dispositivo podemos acceder a toda una red. Si el dispositivo está conectado... Lo que hemos hablado, delitos específicos del ciberespacio, pero estos son delitos mediales, porque no olvidemos que cualquier acceso en remoto sin la autorización de tal, pues, por lo menos en España es un, por ejemplo, es un delito, pero eso en un hogar, por ejemplo, todos estos dispositivos están conectados a un router, o bien por una vulnerabilidad del dispositivo podemos acceder al router y por lo tanto a todo lo que esté conectado al router, o incluso al revés, ¿no? Todos los routers que cuando los compramos y nos lo instalan tienen el admin 1, 2, 3, 4, que generalmente nadie lo cambia. Y eso si accedemos al router podemos acceder también a todos los dispositivos que estén conectados. Esa va a ser la puerta de acceso para recopilar datos, para que la gente tenga datos nuestros, pueda manejar nuestra webcam. Y todos estos dispositivos inteligentes. Y entonces, ¿qué oportunidades delictivas tenemos? La principal, la privacidad. Nos pueden robar todos los datos. Todos los datos que tengamos los pueden robar, bien para un uso fraudulento, bien para venderlo a terceros, ya que ya sabemos que además pues, bueno, la venta de datos es un negocio bastante lucrativo, o bien incluso para chantajes. Sí, si tenemos cosas raras. Si tenemos cosas extrañas o todo esto, pues bueno, puede usarse también para chantajes, para espionaje. Sí. Que es relativamente fácil. Sí, porque no olvidemos que gracias al Internet de las cosas, esta nueva oportunidad criminal, lo que estamos haciendo es dejar una puerta abierta a nuestros hogares, a nuestras empresas, a instituciones públicas, porque cada vez van a tener también más cacharros. No sé si Alexa, en un futuro vamos a renovar el DNI y nos va a hablar Alexa, pero ya tenemos bot que trabaja en eso, pero bueno. Y sobre todo pues va a ser eso, pero quería también que me aclarases un poco el tema de la minería. ¿Cómo se puede acceder también? Porque últimamente tenemos noticias en las que la minería de Bitcoin, por ejemplo, pues está sufriendo más ataques a través del Internet de las cosas también. Bien, esto es muy similar a lo que hablamos en un episodio anterior sobre el ataque de los clones. El ataque de los clones, donde pues, bueno, hubo un usuario que lo que hizo fue colarse a través de los routers y de los modem en un montón de dispositivos, incluyendo neveras inteligentes, todo tipo de dispositivos, lámparas inteligentes, bombilla, ¿no? Y todos estos dispositivos los usó para hacer ataques de desbordamiento de buffer, el DDoS, para tirar abajo páginas web, servicios, etcétera. Bien, ¿esto qué es lo que está diciendo? Que se pueden tomar todos estos dispositivos y convertirlos en zombies, es decir, que un usuario, un hacker, un ciberdelincuente pueda usar todos estos dispositivos sin que el propietario lo sepa para para hacer un desbordamiento de buffer o para cualquier tipo de actividad criminal. ¿Y cuál puede ser una de ellas? La minería. La minería es usar la potencia que tiene ese dispositivo, que no tiene por qué ser un ordenador, puede ser cualquier dispositivo inteligente conectado a Internet, para minar esos Bitcoin, generando la cadena de bloques. Para ir generando esa cadena de bloques y ganar dinero. Entonces eso, pues bueno, se puede hacer. Sí que es verdad que es un poco complicado, ya que obviamente no es lo mismo la potencia de un dispositivo pequeñito que de un portátil, pero si tenemos 1 millón. Sí, efectivamente, pues, si al final tenemos 1 millón, como se comentó en el otro episodio, y como veremos después, que es muy fácil entrar
bueno, es bastante fácil entrar en dispositivos y controlarlos sin que el propietario lo sepa, pues aunque tengan poca potencia, si tenemos 1 millón, la minería va a ser ahí realmente... ya tenemos, que es también una de las oportunidades criminales que tenemos en el ciberespacio. Exacto. Que tenemos posibilidad de acceso a millones y millones de dispositivos. Y bueno, el futuro, pues ¿hacia dónde va el futuro? Pues el futuro precisamente va hacia que estemos todavía más hiperconectados en lo que se conoce como las Smart Cities, todo es inteligente ya, que no es otra cosa de la combinación del Internet de las cosas con el Big Data. Todos los sensores que vamos a tener en las ciudades, y son sensores que pueden estar en cualquier sitio. Nos van a ayudar, eso sí, tenemos la parte positiva. Aquí hablamos siempre de la parte negativa, pero hombre, el desarrollo tecnológico pues es positivo y lo vamos a poder utilizar pues para utilizar de mejor manera los recursos que tenemos, sobre todo también para ordenar mejor el tráfico, para el tema del aparcamiento. El tema de la movilidad va a ser uno de los principales aspectos, yo creo, en los que ya se está trabajando, ya se está utilizando, pero de ahí también vamos a poder recopilar multitud de datos, porque vamos a estar todos georreferenciados, todos los vehículos georreferenciados en una ciudad. Incluso vamos a poder utilizar, y ya se hace, la iluminación, porque vamos a ir por un parque y se van a ir encendiendo las luces cuando detecte que hay algún tipo de presencia humana que lo necesite. Con eso se va a ahorrar también, y desde el punto de vista de la criminología pues también va a ser interesante, porque la iluminación sabemos que es importante en ese caso para prevenir también la delincuencia de determinados tipos de delitos. Incluso la semaforización pues lo vamos a utilizar, y todo esto creo que el principal problema que vamos a tener, porque ya digo, vamos hacia eso, el principal problema es que todo esto está hiperconectado, ya no interconectado sino hiperconectado, y como algún estudio que se ha hecho en la ciudad de Nueva York, por ejemplo, sobre las Smart Cities, nos dice que la principal vulnerabilidad viene por 3 cuestiones. La primera, que todos los sistemas están hiperconectados y por tanto si accedemos a uno podemos acceder al resto y podemos hacer ataques en cascada, y se pueden hacer ataques en cascada, y esto ya se ha probado y se ha hecho. Segundo, que los sistemas no están actualizados, que por ejemplo esa semaforización lo tenemos todo conectado a través, pues por ejemplo a través de Windows 6 o 7 o XP, en este caso era el que, y eso sin parches de ningún tipo, sin ningún tipo de protección. Y la tercera hablaba también sobre ese factor humano, es decir, que las personas que trabajan en este sistema, como son muchísimas, las que en definitiva tienen que tomar decisiones sobre estos sistemas, no están formadas. No existe tampoco, en Nueva York, decía, en la ciudad de Nueva York no existía un jefe de seguridad, un director de seguridad de datos sobre la Smart City, y todo eso pues hace que sean súper vulnerables, y se puede hacer cualquier tipo de ataque, se puede hacer en estas Smart City. A día de hoy son muy vulnerables. También es cierto que cada vez pues se va trabajando más en ese sentido. Ese factor humano es muy importante, además, porque basta con que des con un usuario que pueda caer en una trampa o que pueda servir para averiguar datos importantes, para entrar en todo. Y ya está. Y al final es menos esfuerzo conseguir esa vulnerabilidad humana que la vulnerabilidad muchas veces del sistema. No, los grandes ataques, bueno, ahora tenemos 2 bloques, pero los grandes ataques están con el Internet de las cosas, por la fácil accesibilidad. Ya no hace falta, Javier, dame tu clave, porque no tienen clave. Y la segunda parte, si necesito acceder a alguno que tiene clave, pues claro, voy a ir, Javier, mira, dame la clave. No así, pero que al final se lo acabamos dando. Y los grandes ataques que ha habido en la historia han venido por ahí. De hecho, incluso a centrales nucleares, ¿no? Fue a través de... Sí, ese es el que repartiendo pendrives gratuitos. Eso dicen, porque tampoco se sabe a ciencia cierta, pero exactamente. No, ahí fue el factor humano, y eso pudo hacer que... Para explicarlo un poco, cerca de una central nuclear estuvieron repartiendo pendrives que estaban infectados, pendrives gratuitos con música, parece ser que tenía música. Hasta que algún trabajador tomó uno de estos pendrives, lo metió en un ordenador de la central nuclear, y no sé qué pasó, que la central nuclear se volvió loca. Una de las centrifugadoras. Esta es la historia del gusano Stuxnet. Y al tenemos final, un claro ejemplo de lo que es el factor humano, ¿no? Que fue a través de ese fallo de seguridad. Consiguió pues retrasar la producción nuclear iraní. Muchos años, 10 años creo que consiguió retrasarla. Pero bueno, si te parece, vamos a ir viendo cada uno de los aspectos concretos de cosas que ya utilizamos todos los días,
Y aquí, esto que nos trae Panda, que podemos ver en la diapositiva, creo que es interesante porque entre chascarrillo y no, nos habla primero las neveras inteligentes, los frigoríficos inteligentes. Hombre, si alguien te lo manipula y te pide 200 litros de leche a cualquier hipermercado, pues a ver dónde metes 200 litros de leche ahí. Por otro lado, la cafetera te puede liar alguna y pedirte solo café descafeinado o cualquier otra historia. El tema de las alarmas ya nos da igual, según nos dicen aquí, ya es que se van a desconectar antes. O incluso nos vamos a poder quedar encerrados en casa hasta que paguemos un rescate para que nos saquen de nuestra propia casa, porque... Esto de las alarmas sí que se ha visto en muchos locales que comentan que no salta la alarma cuando van a robar, es porque previamente la desconectan. Sí, ya no hace falta, se acercan, la desconectan. Pero la desconectan además ya no solamente cortando un cable, por eso, sino que es que son capaces de hacerlo de cualquier modo, incluso a distancia, desconectan la alarma y entran. Sí. Eso ya está sucediendo. Y luego cosas pues incluso más graciosas, pues que te hackeen las llaves del coche y se pueda utilizar tu vehículo de aquella manera. De hecho, esto ya es gracioso se ha hecho. Y no es gracioso. Sí, porque si haces un amplificador, como ahora cuando te acercas llaves. al coche con las llaves, se detecta tu cercanía y el coche se abre solo. Entonces es suficiente incluso un amplificador de señal de esa llave. Sí, ya está. Para tienes la llave, la tienes cerca de la puerta de tu casa, simplemente puedes acercarte. Bueno, estoy dando ideas delictivas, pero esto es un ejemplo. Es señalar las vulnerabilidades, en la cual si tú te acercas a la puerta de una casa y haces un amplificador de señal de esa llave y el coche está cerca, bueno, pues directamente el coche se va a abrir y hay vídeos que lo demuestran, de hecho. Sí. Y luego lo que es también súper interesante es el tema de los robots aspiradores estos, que son una maravilla, pero que... Sí, como Alexa, una maravilla, súper útil. No, el robot es útil, ¿eh? Y en este caso pues se puede volver loco, podemos hacer que se incendie y eso que provoque un incendio en nuestra casa. Es decir, que esto, aunque lo estamos tratando aquí como un chascarrillo, pero puede ocasionar daños bastante graves y puede ocasionar problemas bastante graves. El simple acceso a un robot aspirador que no tiene ninguna seguridad nos puede provocar un incendio, y eso ya se ha demostrado en algunos análisis que se hace. Y bueno, esto de aquí, ¿qué es lo que es? ¿Qué podemos hacer con eso? Esta imagen es muy curiosa, me resultó muy graciosa, y es que uno de los dispositivos que tenemos conectados a la red cada vez más son las impresoras. Las impresoras que tenemos en casa o incluso en las oficinas y en las empresas están conectadas a la red y se puede acceder a ellas. Porque una impresora, por lo general, o no tiene contraseña o no la administramos, la dejamos abierto porque es mucho más fácil darle a imprimir, no tener que meter ninguna contraseña. Securizada. Entonces, tú puedes entrar en una impresora, si está desprotegida, y puedes decir que imprima lo que tú quieras. Entonces, esta imagen me hizo bastante gracia porque fue un hombre que quiso vender sus servicios. ¿Cómo? Entró en miles de impresoras y en todas imprimió esta hoja. Una hoja donde vendía su servicio de seguridad informática. Donde ofrece, de publicidad. Ah, era de publicidad. Vendía publicidad. Decía, puede ser visto por todos. Entonces tú contactabas con él, tú le pagabas, decía, quiero hacer publicidad de mi empresa. Y entonces se imprimían un montón de impresoras, en miles de impresoras, lo que tú querías. Como lo que hace Facebook, pero en papel. Efectivamente. Y hace poco, de hecho, se hizo con un youtuber. Para que un youtuber consiguiese seguidores, lo que se hizo fue entrar en miles de impresoras donde se pedía que por favor te suscribieses al canal de PewDiePie, que es un youtuber famoso. Lo mismo da. Entonces se hizo como una gracia, pero es una gracia que realmente es un crimen. Nuevas vías de marketing también. Son nuevas vías de marketing, pero marketing no deseado, un spam. El spam, pero el físico, spam en papel. Spam en papel. Está ahí. Y bueno, ya para ir terminando, pues tenemos a los grandes, en este caso tenemos Alexa, pero tenemos pues estos altavoces inteligentes que nos van a hacer la vida más fácil. La verdad es que mola, porque yo por la mañana digo, Alexa, dame las noticias de la mañana y me da las noticias. Sí, las mismas noticias que puedes ver en el teléfono móvil. O le pides la misma música que puedes ver en YouTube. Pero no las veo. Mientras estoy echando la bronca a mis hijos para que se den prisa a desayunar, pues escucho de vez en cuando, por ejemplo, las noticias de Shataka. Sí, también le puedes pedir que encienda las luces, ¿no? Todavía no lo tengo. Ese interruptor que lo tienes al lado, pues se lo pides al... Todavía no lo tengo. ¿Como contraprestación? Pues sé que todo lo que se hable en mi casa está yendo a algún sitio. No sé eso qué pasará. Y no solamente eso. Pero se puede hackear Alexa. Sí. ¿Sí? ¿Y qué? Es complicado, pero existe una forma que alguna mala persona ha colgado hay tutoriales por internet, donde tocando alguna cosilla por dentro de Alexa,
puedes hacer que todo lo que llegue a Alexa se quede guardado y se envíe a otra persona. Por lo tanto, si te regalan un Alexa que notas que está un poquito abierto y tal, pues posiblemente tenga una sorpresita. A mí me preocupaba, pues eso, el que se pusiera a hablar de repente y, yo qué sé, me amenazase y cosas de estas. Yo creo que el peligro no es ese. No, viene Yo creo que el peligro no es que Alexa te amenace, sino que por nuestra privacidad. Cómo se esté tratando. Pues nada, bueno, Alexa o cualquiera, este es el que tiene más éxito, se ha vendido estas navidades, es que es una barbaridad, porque creo que estaba agotado y toda la historia. Es lo que pero bueno, marketing. Si te parece, pues vamos a entrar ahora a ver el tema este que nos traes aquí de los taxis, los camiones que están comunicados. Este es otro ejemplo, ya saliendo de los dispositivos que tenemos en casa, tenemos un ejemplo y es que los taxis, camiones, todo este tipo de vehículos que están comunicados con una centralita, están comunicados, el aparato que tienen de comunicación no está cifrado, no está protegido. Sí, sí. Es decir, se puede acceder. Sí, y es más, ya hay gente que ha accedido. ¿Qué pasa si accedemos a esto? Para empezar, que podemos decir que un camión con una mercancía que nos pueda interesar, le podemos decir que el destino va a ser otro. Le marcamos otro destino. A lo mejor le marcamos otro destino para ahí poder o robarle, o cualquier cosa. Sí. ¿Qué otras cosas se van a poder hacer? Estos aparatos, estos dispositivos, ya no solamente se comunican con centralita, cada vez se comunican más con el propio funcionamiento del coche. Y entonces, al final tenemos acceso también al coche. Vamos a tener acceso al coche. Por ese aparato que no está protegido. Si seguimos avanzando con estas capacidades del coche, vamos a poder acceder a esas capacidades del coche y poder provocar cosas mucho peores. Y ahora nos encontramos con los drones, que esto sí que va a ser una plaga, según todos los expertos nos dicen que va a ser una plaga. Y de hecho tenemos algún vídeo de una empresa de seguridad informática que 11 segundos, ¿no? En 11 segundos cualquier dron o casi cualquier dron puede ser controlado, secuestrado, como dicen ellos, por otro mando, que es un mando pues, bueno, especial, y por lo tanto el dron es controlado por ese criminal o no criminal, porque aquí venimos a un tema muy importante, es decir, hasta qué punto es criminal secuestrar un dron si, por ejemplo, estás en un área de vuelo restringido, en la cual no deben aparecer drones. También se puede utilizar como medida de seguridad, es decir, cualquier dron que aparezca, secuestrar la señal de ese dron y hacer que se vaya por donde ha venido. En este caso siempre lo tenemos muy claro, y es que es el tema, todo lo que estamos diciendo, toda esta vulnerabilidad, todo lo que hay, también se puede utilizar para el ámbito de la seguridad, en ese sentido. Y también se pueden derribar los drones directamente cuando están en un área que no deben estar. Aunque seguramente sea más barato el hecho de sacarlo del área. Sí, y no tengamos que cerrar un aeropuerto durante casi un día entero con el retraso de 3.000 y pico vuelos, como sucedió en Inglaterra hace muy poquito por un dron. Por un dron. Y bueno, y vamos a terminar ya esta primera parte antes de entrar con el tema de la prevención y demás. Vamos a terminar con el hackeo de corazones y marcapasos. Todo esto del Internet de las cosas se está usando en sanidad cada vez más, ya no solamente en temas de operaciones, sino también en pequeños dispositivos como pueden ser los marcapasos. Claro. Que cuando estamos hablando de electrodomésticos, pues vale, hasta nos puede resultar gracioso que nos pidan 200 litros de leche. Pero ya cuando nos van a tocar el marcapasos con el que vivimos... Aquí lo que sucedió es que después de implantar quirúrgicamente casi 500.000 marcapasos, se dieron cuenta de que esa, no sé si llamarlo radiofrecuencia que tenía para conectar con algunos aparatos del hospital o que para monitorizar podía ser hackeado. ¿Por qué? Porque era una radiofrecuencia una comunicación que no estaba cifrada, que no estaba protegida, y entonces tú podías acceder a ese marcapasos y podías modificarlo. Es decir, podías acelerarlo o podías pararlo. Sí, vamos, podías cargarte parar a la el marcapasos y matar a la persona. Que tenía... Esto se dieron cuenta después de haber implantado quirúrgicamente, creo que 500.000 marcapasos. Sí, según la noticia que tenemos. Y claro, a ver cómo lo retiras del mercado. No vas a abrir a 500.000 personas, lo que tienes que hacer es actualizar todos estos dispositivos y volvemos a lo que habíamos dicho anteriormente, que cada vez tenemos más dispositivos con fallos de seguridad que luego tienen que ir por eso que es parcheando. Multiplicarlo todo hasta extremos insospechados. Exacto.
Bueno, Javier, todo lo que hemos visto desde una manera más o menos teórica, podemos hacerlo ahora de una manera aplicada, sobre todo para ver cuáles son las vulnerabilidades desde un punto de vista de seguridad informática, y en este caso se pueden hacer multitud de cosas, ¿no? Y de una manera sencilla. Efectivamente, se pueden hacer muchas cosas con estos dispositivos. Puede parecer que es complicado entrar en ellos, requiere de determinados conocimientos, por supuesto, pero no es especialmente difícil. Es decir, en Internet incluso tenemos buscadores, al más puro estilo Google, que lo que hacen es buscarte estos dispositivos que están conectados a Internet para poder estudiar si existe algún tipo de vulnerabilidad en ellos o bueno, pues simplemente aprender más. Sobre Pero todo no olvidemos que los malos también lo pueden utilizar, y de hecho esto... Claro, de hecho, bueno, lo que vamos a hacer es un ejemplo enfocado a la seguridad informática, simplemente pues para que se vea lo sencillo que es y no con ningún otro. Y sobre todo el volumen de vulnerabilidad que hay, que sí, yo creo que eso es lo importante. Es absolutamente alucinante. Prácticamente busques lo que busques, vas a encontrar dispositivos vulnerables, ¿no? Vamos a hacer alguna prueba. ¿Qué es lo que más se suele vulnerar? Lo que más se suele buscar, por ejemplo, lo que más afecta a nuestra privacidad, las webcam. Las webcam, por ejemplo, si nosotros tenemos información sobre las características técnicas de una webcam y también conocemos las claves por defecto, o directamente sospechamos que a lo mejor no existe ninguna clave, muchas veces es fácil entrar en algunas de ellas. Vamos a hacer algún ejemplo sin invadir demasiado la privacidad, pero en esta página... sin invadir la privacidad. Sin invadir la privacidad. No va a quedar ahí a las puertas. Pero vamos a ver lo fácil que sería también, incluso para un criminal, lo fácil que sería poder acceder a este tipo de cosas. Por ejemplo, en la página Sodan, que es una de las páginas que sirve como buscador de este tipo de dispositivos, no solamente webcam, impresoras, routers, cualquier tipo de dispositivo conectado a Internet, podemos buscar efectivamente estos dispositivos. Vamos a hacer una prueba. Si queremos buscar, por ejemplo, un listado de webcams, podemos usar el término... los términos que se usan en el buscador es cualquier término que aparezca en la configuración de ese dispositivo. ¿De acuerdo? Entonces, si por ejemplo empezamos con 200, que es el número de respuesta aceptada a una petición, para ver las webcam que están activas, usamos el término webcam, y para que sea más gráfico vamos a ver si además tiene screenshots para poder ver qué es lo que se está viendo en la webcam en ese momento. Y aquí podemos ver un listado de todas las webcam que ahora mismo están activas, que están desprotegidas. Mira, tenemos un acuario, de una empresa, y a cualquiera de estas podríamos entrar, pero no solamente para ver la webcam, sino que podríamos entrar directamente al panel de configuración de estas mismas webcam, de cualquiera de estas. Bien. En el caso de que no tuvieran administrador y contraseña. Mira, en este, por ejemplo, estamos viendo aquí un perro dado la vuelta. Sí. Vamos a entrar sin invadir privacidad, pero simplemente a modo de ejemplo, si nosotros pinchásemos aquí, podríamos ver en qué lugar se encuentra situado todos los datos y podríamos ver todas las vulnerabilidades. ¿De acuerdo? Sí, podemos ver, aquí por ejemplo tenemos también una impresora, podríamos entrar también en la impresora. Si accediésemos aquí, en principio lo que podríamos ver sería, vale, este sería el panel de administración de la propia cámara, que en principio no vamos a tocar nada, pero lo que se podría hacer sería pues ver el vídeo en tiempo real, reproducir el audio para escuchar qué es lo que está sucediendo ahí. Todo esto lo podríamos hacer ahora mismo con esa cámara, ¿no? Tomar fotos, grabar audio, poner la visión nocturna, podríamos hacer un montón de cosas. Y fíjate, no hemos tenido que introducir absolutamente nada. Es vulnerable directamente. Directamente podríamos audio bidireccional, les podríamos decir algo desde aquí y nos escucharían, sin que ellos sepan exactamente qué es lo que está sucediendo. Por no tener protegida la cámara, y esto sucede en la inmensa mayoría de webcam que tenemos. Efectivamente, de hecho también hemos visto aquí que parece que también tienen una impresora, HP PhotoSmart, que en principio estaría también en la misma red. Y si funciona y está desprotegido, también incluso podríamos llegar a acceder a la impresora, como hemos comentado al inicio de este vídeo, ¿no? Para poder imprimir cualquier cosa. Parece que nos pedirá clave seguramente, pero bueno, podríamos probar las claves por defecto y podríamos funcionaría. Que sería seguramente admin 1, 2, 3. Mira, no tiene claves. Bien, vale, estamos dentro de la impresora ahora mismo, entonces no vamos a hacer nada malo, pero bueno, pues... ¿Ves? Tenemos el servicio web, sabemos que tiene mucha tinta ahora mismo, va bien de tinta.
podemos sacar también el wifi, podemos entrar en la red, podemos Sí, imprimir lo que podríamos, queramos. Podríamos enviar los anuncios de diferentes servicios, como hemos comentado antes. Efectivamente, tenemos la dirección IP, que ya viendo cómo tienen protegida la casa, ya podemos imaginar cómo tendrá el router. Y esto facilitaría pues, a un cibercriminal entrar y controlar absolutamente todo, volver loca la impresora, apagarla, se podría apagar directamente. Y si tuvieran un robot conectado, Alexa conectado... Y esto lo hemos hecho, ya no es que no tenga, ya no es que tenga las claves por defecto, es que no tienen nada. Hemos entrado directamente, podríamos ver ahora mismo si el perro sigue boca abajo o no, no lo vamos a hacer por motivos de seguridad, pero bueno, y este ha sido el primero que hemos cogido porque nos ha resultado el más gracioso, ¿no? Pero bueno, perfectamente. Pues hasta es aquí podemos ver que esto es súper sencillo y que hay multitud. Y al igual que hemos hecho esto, lo podríamos hacer con router y con cualquier tipo de dispositivo que esté conectado y que sepamos cómo hacer la búsqueda para llegar a ello. Perfectamente. Y ya finalizamos con el ámbito de prevención criminológica, que es lo que tenemos en todos nuestros episodios, y un poco el resumen que tenemos, porque aquí estamos siguiendo la teoría de las actividades cotidianas de Connie Felson aplicada al ciberespacio desde el punto de vista de la criminología. Y aquí, por ejemplo, la motivación del delincuente, pues a través de barreras físicas es como lo vamos a conseguir. Luego vamos a ver las diferentes medidas específicas. Víctimas propicias. Como hemos visto, casi no hay formación en este sentido, casi no hay formación de seguridad, se puede acceder a casi cualquier sitio porque no existe ningún tipo de clave, no existe ningún tipo de barrera, no existe. Y esto lo ponemos nosotros, las víctimas potenciales, las víctimas propicias, y en este caso el Internet de las cosas, pues ahí es más complejo porque la formación, la educación en ese sentido es todavía más difusa y yo creo que no ha llegado al gran público. Y por último, los guardianes capaces es lo que yo creo que sí puede ser efectivo en cuanto a la colaboración entre el ámbito público y privado. Estos guardianes capaces, pues sobre todo son desde los fabricantes de todos estos cacharros, pasando después pues por cualquier empresa tecnológica que también pueda poner pues una serie de barreras para el acceso, porque no olvidemos que todo esto está en red, que los grandes proveedores de servicio en Internet pues también tienen que ver el que podamos acceder en ese sentido. Ya digo, sobre todo esa colaboración público-privada, pero desde el momento en el que se están construyendo estos cacharros. Y para finalizar, dentro de la prevención situacional, pues como sabéis tenemos diferentes medidas que deben ir hacia reducir el ámbito de incidencia, aumentar el esfuerzo percibido, aumentar el riesgo percibido, disminuir las ganancias y eliminar las excusas, que esto está aplicado del ámbito offline, pero que no lo podemos llevar al online y lo podemos aplicar al ámbito del Internet de las cosas. Pues por ejemplo, lo que podemos hacer es esa identificación de zonas de riesgo para la reducción del ámbito de incidencia, que se pueda decir a cada una de las personas que pueden estar en riesgo, sobre todo empresas que puedan tener sus impresoras online y se haga un test de penetración, pues el identificar esas zonas de riesgo. En aumentar el esfuerzo percibido, pues sobre todo lo que es la detección e impedimento de los ataques. Se detectan muy poco de manera preventiva, se detectan muy poco los ataques a través del Internet de las cosas, pero es que se impiden menos, porque como hemos visto casi no tienen ninguna barrera de protección. ¿Aumentar el riesgo percibido? Pues sobre todo con el aumentar el número de guardianes o la reducción del anonimato. En este sentido es que se puede hacer cualquier cosa desde cualquier sitio, y de alguna manera esa reducción del anonimato dentro del acceso al Internet de las cosas lo podemos conseguir, pues eso, que la gente cambie la administración, el admin y el 1234, que es lo que hemos repetido. Incluso forzándolo. Eso sería una solución muy sencilla, que al instalar cualquiera de estos dispositivos, para poder usarlo, pida cambiar la contraseña. Te fuerce cambiar la contraseña y los datos. Y que tengamos contraseña en todos los cacharros, que esa es otra. También. Que eso puede venir también con el tema de eliminar excusas y es establecer las reglas. Es decir, todo esto nos da una serie de aspectos importantes en los que se puede trabajar de manera específica con cada uno de los cacharros para que cualquiera de estas 25 técnicas de prevención situacional pues las podemos utilizar. En total son 25, aplicadas al ciberespacio tenemos unas 20, las otras no son de difícil aplicación, pero con eso lo podemos conseguir. Y por nuestra parte, pues nada más, Javier, muchísimas gracias por todo lo que hemos estado viendo contigo. Emplazamos a todas las personas que quieran seguir viéndonos pues para próximos episodios de Ciberseguros y sobre todo pues aquí tenéis el contacto para cualquier cuestión que queráis plantearnos. Gracias. Gracias.